Bien, vamos a hacer un ejemplo nuevo, ¿sí? Que consta de lo siguiente. Nosotros vamos a tener una función a la cual hay algunos valores o datos que no conocemos. Por ejemplo, esta función es una constante a multiplicada por el logaritmo natural, ¿sí? De 1 más b por x, donde en este caso a y b son números reales, que nosotros no tenemos ningún detalle de lo mismo, ¿sí? Solamente sabemos que son números comunes y corrientes, pero no hay otra cosa. Sí, la idea sería que si calculamos el polinomio de Taylor de grado 2 de esta función centrado en x igual a 0 y hacemos las cuentas con esas variables, lo que nos debería quedar es este polinomio. 2x, ¿sí?, más 3 medios de x al cuadrado. Entonces la idea con estos datos es encontrar, ¿sí?, a y b, ¿sí?, con esas características. Entonces, ¿cómo vamos a proceder nosotros? Primero, nosotros si tenemos que hablar del polinomio de Taylor de grado 2, podemos escribir la fórmula completa, ¿sí?, desde lo que sabemos de teoría, e ir armando este problema como si fuera un rompecabezas. Es decir, identificando cuáles son los elementos clave que tenemos que calcular y en base a eso ir desarrollando toda la cuenta en orden, ¿sí? Entonces, por ejemplo, de nosotros querer calcular el polinomio de Taylor de grado 2 de esta función en x igual a 0, esto nos quedaría la imagen de la función en 0, todo esto sobre 0 factorial, más la primera derivada en 0 sobre 1 factorial por x menos 0 a la 1, ¿sí?, más la segunda derivada en 0 sobre 2 factorial por x menos 0 al cuadrado. Fíjense que esto que pusimos simplemente no hay mucha ciencia detrás, es simplemente saber la estructura del polinomio en términos generales y reemplazarla, ¿no? Vamos a ver término a término cómo nos quedan las cuentas si simplificamos un poquito más esta ecuación, ¿no? Por ejemplo, en este caso, fíjense ustedes, la imagen en 0, factorial de 0 es 1, o sea que esto nos queda simplemente la imagen en 0, más factorial de 1 es 1, x menos 0 es x, a la 1 sigue siendo x, con lo cual esto nos queda la primera derivada en 0 por x, y luego factorial de 2 es 2, x menos 0 es x, al cuadrado es x al cuadrado, con lo cual nos queda la segunda derivada, ¿sí?, dividido 2, todo esto por x al cuadrado, ¿sí? Entonces ahora ya tenemos para comparar varios elementos, porque fíjense, si nosotros lo comparamos con, por ejemplo, separando en términos, yo voy a poner un color distinto a cada uno de los términos del mismo polinomio, ¿sí?, vamos a compararlo con el polinomio original o el dato original que nos da el problema, ¿sí? Yo hasta acá estoy separando por los más, ¿sí?, y separando en orden, ¿sí?, el tamaño de cada uno de los términos. Entonces, por ejemplo, acá el término en rosa es el término que está con la constante, es decir, que no tiene x. El término que está en lápiz es el término que está asociado con x a la 1, y el término que está en lapicera verde es el que está asociado con x al cuadrado. Que lo mismo podemos hacer en la otra función. Tenemos el término asociado con x al cuadrado en el polinomio original, el término asociado con x, que es el 2, y fíjense un dato interesante, que no tenemos término con constante, ¿sí? O sea, no, eso parece no estar. Entonces, digamos, ¿cómo igualamos tanto el polinomio que nos dan como dato como el que nosotros conocemos? Recuerden que solamente necesitamos saber esos datos claves, ¿sí? O sea, cuánto es cada una de las derivadas y cómo mezclarlas. Entonces, por ejemplo, tenemos lo siguiente, fíjense. Para el término constante, la imagen en 0, como acá no aparece ningún término, podemos asumir que esta imagen vale 0, porque al no estar, decimos, bueno, esa sería la idea, ¿sí? No hay elementos que nos permitan pensarlo de esa manera. Por otro lado, decir que la derivada en 0 por x nos dé igual a 2x, eso nos hace pensar que la derivada en 0, ¿sí?, nos quede directamente igual que 2. Entonces lo vamos armando como una lista de ecuaciones o de condiciones de nuestro problema, ¿sí? Y fíjense, por otro lado, ¿sí?, que si ahora igualamos los términos con x al cuadrado, tenemos la segunda derivada en 0 sobre 2 por x al cuadrado, que esto nos queda como 3 medios por x al cuadrado, ¿sí?
Fíjense, por ejemplo, ¿no? Cancelamos x al cuadrado con x al cuadrado, si lo dividimos en ambos lados. Cancelamos también el 2 con el 2 y llegamos a la conclusión, ¿sí?, de que la segunda derivada en 0 nos queda con 3. ¿Sí? Y supongamos que a estas ecuaciones les ponemos números, ¿no? Esta sería la ecuación 1, esta sería la ecuación 2 y esta sería la ecuación 3. Si nosotros podemos resolver con estas tres ecuaciones, básicamente nosotros tenemos tres ecuaciones hasta ahora, ¿sí?, en limpio, y la cantidad de incógnitas que tiene nuestro problema son 2, ¿sí? Son versus dos incógnitas en este caso. Siempre nosotros referimos o sugerimos en álgebra que hagan siempre este chequeo. Si a mí me dan un problema, ¿cuántas ecuaciones tengo para poder resolverlo? ¿Cuántas ecuaciones tengo a mi disponibilidad? Y si me quedo corto, voy a poder llegar ok. Entonces, ahora el problema sale de lo que es el polinomio, porque ya lo podemos bajar, ¿sí?, a algo más abstracto y más concreto, digamos, en estas cuentas, ¿no? Entonces, por ejemplo, vamos a ir reemplazando cada una de las cuentas. Nosotros tenemos nuestra función, ¿sí?, que acá nos va a quedar como a por el logaritmo natural de 1 más b por x. Si hacemos, por ejemplo, la imagen en 0, esto sería a por el logaritmo natural de 1 más b por 0, que esto nos va a quedar como a por el logaritmo natural de 1, porque va a quedar de esta manera, y el logaritmo natural de 1 nos queda con 0. Con lo cual, la ecuación se cumple, no nos sirvió de mucho, porque no pudimos despejar nada, igual no importa, ¿sí?, porque de todas maneras le podemos sacar utilidad. Si ahora sacamos la primera derivada, acá hay que sacarlo o resolverlo con la regla de la cadena, ¿sí? Es decir, la constante a que queda multiplicando por fuera, la derivada del logaritmo que es 1 dividido lo que hay dentro, que en este caso es 1 sobre 1 más b por x, y luego la derivada de lo que hay dentro que es b, ¿sí? Con lo cual en este caso la primera derivada nos queda como a por b, todo esto sobre 1 más b por x, ¿sí? O lo que es lo mismo, a por b, todo esto por b por x más 1 a la menos 1. Son dos formas distintas de escribirlo, pero para que se entienda, ¿sí?, más sencillamente cómo sacarlo. De la misma manera, si uno, por ejemplo, saca la segunda derivada, ¿sí?, en este caso a y b pasan a ser constantes, derivamos esto con regla de la cadena, o sea, bajamos el menos 1 por b por x más 1 a la menos 2 y luego la derivada de adentro que es b. Con lo cual la segunda derivada nos va a quedar menos a por b cuadrado, todo esto sobre b por x más 1 al cuadrado, ¿sí? Entonces, una vez que tenemos todo esto, ¿sí?, en este caso vamos ahora a reemplazar los datos. Por ejemplo, de la ecuación 2, nosotros decimos que la primera derivada en 0 nos queda 2, con lo cual vamos a tener que 2 nos va a quedar como a por b por 0 más 1 a la menos 1, es decir, 2 es igual a por b por 1 a la menos 1, es decir, 1 a la menos 1 sigue siendo 1, con lo cual nos queda que 2 es igual a por b, ¿sí? Si ahora vamos a la ecuación 3, donde decimos que la segunda derivada en 0 nos queda 3, esto nos queda 3 es igual a menos a por b cuadrado sobre b por 0 más 1 al cuadrado, o sea que esto nos queda 3 es igual a menos a por b cuadrado, ¿sí? Y en este caso, de todo esto que vamos a tener, vamos a ver, por ejemplo, lo podemos dejar expresado así, ¿sí? Supongamos, en este caso, ¿sí?, podemos pensar esto como si fuera menos 1 por a por b, por ejemplo. Luego reemplazar este a por b por 2, o sea que vamos a tener 3 es menos 1 por 2 por b, con lo cual b nos quedaría como menos 3 medios, ¿sí? Y de hecho, de reemplazarlo en a, ¿sí?, si a por b es igual a 2, a se puede pensar como 2 dividido b, con lo cual a sería 2 dividido menos 3 medios, ¿sí?, con lo cual a me quedaría menos 4 tercios, ¿sí? Entonces, básicamente, es una de las maneras de poder sacarlo esto, ¿sí? Y así quedaría nuestra cuenta.